Vamos a empezar con nuestra clase relacionada a la República del Perú y Peruana, que corresponde a la semana 2, para entrar un poco a conversar sobre lo que significa la nación como un elemento aglutinador y conformador de identidades del Estado. La nación es una parte fundamental de todo Estado, como un elemento sociológico que lo que busca es darle forma, insumo y contenido y esencia al Estado, porque el Estado precisamente se debe a su nación, a poder dirigir los destinos para beneficio de esta nación, beneficio de los intereses propios de ella. Entonces, la nación como elemento importante forma parte de todo lo que consideramos fundamental para la convivencia desde nuestros inicios. ¿Desde cuándo se puede considerar a un pueblo como una nación? Para esto hay que remitirnos siempre a nuestros antecedentes, a nuestro pasado, a nuestra historia. Entonces lo que vamos a ver ahora en este video es precisamente cómo la República, con el nacimiento de la República, después de haber visto en la primera semana este video de los inicios de la República con los presidentes luego de lograr la independencia, con estos presidentes que han sido los ganadores de la guerra contra los realistas, contra España, cómo este conjunto de generales militares van a formar parte importante de los inicios de nuestra república y que en gran medida han servido para identificarnos como nación, para ver cómo se ha ido formando nuestro estado y para entender también muchos de los problemas que tenemos como nación en el día de hoy. Si no miramos nuestro pasado, es muy probable que repitamos nuestros errores. Hay errores que hemos repetido, pero tenemos que mirar precisamente a lo que ocurrió antes para saber en qué hemos fallado y cómo podemos corregirlo. Así que vamos a empezar a ver esta serie de diapositivas que se relacionan a este proceso histórico de formación de la nación peruana, la República del Perú y la nación peruana. Para uno entender qué es lo que nos une como nación, qué es lo que significamos como conglomerado social dentro de esta idea de país, de nación y de patria que se llama Perú, tenemos también que remitirnos a algunos elementos esenciales que nos unen. ¿Qué es lo que consideramos como elementos unificadores de la nación, de la patria? Nuestros símbolos. Los símbolos patrios forman parte importante de la nación porque son aquellos, aquellos elementos que por su figura, por remitirnos a alguna historia común de creación, remitirnos y evocar nuestra historia, los tenemos como imágenes, como objetos que nos ayudan a recordar nuestra identidad, que nos ayudan a recordar nuestra historia, también nos ayudan a recordar de dónde venimos, de dónde vienen nuestros padres y cómo también estos símbolos nos representan frente a otras sociedades, a otros países, a otras naciones. Muchas veces se dice que los símbolos patrios y los elementos unificadores de la nación nos sirven, uno, para darnos identidad a nosotros, sentirnos pertenecientes a un grupo, a una organización, a una sociedad, a una nación en suma. Pero también, además de darnos esa identidad común a cada uno de nosotros, considerarnos hermanos, compatriotas, a aquellos que inclusive pueden vivir muy lejos de nosotros,
también nos otorga identidad frente a otras sociedades, a otros grupos, a otras naciones. Entonces, esto es un elemento diferenciador frente a terceros y unificador frente a los nuestros propios. Estos símbolos patrios son importantes porque van a permitirnos reconocernos a través de gráficos, de canciones, de estos elementos que nos ayuda a sentirnos pertenecientes a un grupo humano. Vamos a irnos un poquito a los antecedentes. Antes de ver los símbolos patrios, vemos que con la independencia del Perú se aprecia una gran etapa en nuestra historia que se llama primer militarismo, y son estos gobiernos militares que van a marcar nuestro recorrido en la historia a partir de la expulsión posterior de los realistas del Virreinato del Perú, que comenzó a gestarse este proceso histórico independentista aproximadamente sobre el año 1810, aunque en el siglo XVIII, es decir, en el año 1700, casi fines del 1700, 1780, tenemos también revoluciones y rebeliones como la de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. En el año 1810 hay las primeras revueltas organizadas por algunas logias masónicas que también representaban movimientos patrióticos, que lo que buscaban era iniciar una revolución liberal en el Perú, revolución que buscaba deshacerse del yugo español. Y estos movimientos en el año 1810 dentro de nuestro territorio, en el Virreinato del Perú, cuya capital era y sigue siendo Lima, fueron sofocados rápidamente, fueron derrotados por las fuerzas realistas. Sin embargo, tuvo su etapa final a partir del desarrollo decisivo de la corriente libertadora del sur de José de San Martín, en el que cruzando y después de liberar a Argentina y Chile, llegan al Perú, y San Martín con este contingente militar tuvo su etapa final en esta primera fase con la declaración de la independencia por José de San Martín, en Lima, el 28 de julio de 1821. Luego de ello, se continúa con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, hasta la rendición final del acantonamiento español en el Real Felipe. Las batallas de Junín y Ayacucho en el año 1824 fueron protagonizadas por quien fue la figura, que duda cabe, importantísima de esta última etapa de la independencia en el Perú, que fue Simón Bolívar, con la presencia también de Antonio José de Sucre. Esta corriente libertadora del norte se produjo con el alejamiento de San Martín luego de las conferencias en Guayaquil con Simón Bolívar, quien le deja el camino para que Simón Bolívar, a través de un contingente militar bastante cuantioso, financiado en gran parte por el gobierno de la Gran Colombia, después de haber liberado Venezuela, Colombia y Ecuador, es que vienen a nuestras tierras a lograr consolidar esta independencia del Perú. Entonces, la independencia del Perú, como ven acá, se proclama a partir de una toma de la ciudad de Lima sin mayor encuentro y conflicto militar con los españoles. Los españoles se habían retirado de Lima para fortalecerse hacia la sierra peruana. Es en esas circunstancias que San Martín proclama la independencia y mantiene a raya a un contingente realista comandado por Canterac, y donde inclusive participa
José de la Mar, que después formó parte de las fuerzas patriotas y también fue presidente del Perú. Entonces, con esta proclamación es que se considera un hito importante en la independencia del Perú e inicio, por supuesto, de este primer militarismo, porque inclusive San Martín inicia nuestra etapa republicana con un cargo que no es presidente de la República, sino protector. El Congreso peruano lo nombra protector del Perú, y a través de este protectorado se empiezan a dar las primeras normas de nuestra república, incluyendo el primer reglamento provisorio, que después se llamaron constituciones, en el Perú, donde se empieza a normar y a regir la estructura de nuestro Estado, y donde también van a crearse los primeros símbolos patrios a partir de la intervención del protectorado de San Martín. Entonces, vemos que también es importante este hito en nuestra historia y que nos puede llenar también a nosotros de orgullo y de identidad, como por ejemplo en la batalla de Ayacucho en 1824, que en nuestra región y a nivel nacional se celebra y se realizan ceremonias muy importantes en la Pampa Equinua, antes llamada Pampa de Ayacucho, por la batalla que ocurrió el 9 de diciembre de 1824, con la participación de las fuerzas patriotas y de las fuerzas realistas a cargo del virrey Lasert. Por eso tenemos un elemento simbólico muy importante en la Pampa Equinua, que es el obelisco que se encuentra y que podemos visitar. Luego de la guerra de la independencia, estos militares, estos generales que quedaban en la élite del poder, eran precisamente quienes habían participado en estas batallas, en estas luchas, los militares triunfantes. Y acá podemos apreciar, dentro de estos militares triunfantes, quienes habían participado decisivamente en las fuerzas patriotas. Por ejemplo, tenemos a José de la Riva Agüero, que fue presidente de la República en 1823 por un corto periodo, fue derrocado. Tenemos también a José de la Mar, presidente constitucional en 1827 hasta 1829. Acuérdense que José de la Mar había pertenecido a las fuerzas realistas. De hecho, gran parte de los contingentes militares de España era integrado por criollos, y estos criollos, abrazando la idea libertaria, se pasaron a las fuerzas patriotas. También tenemos a Agustín Gamarra, que participó y luchó en la batalla de Ayacucho, que fue elegido a la postre presidente constitucional hasta en 2 oportunidades, desde 1829 a 1833 y de 1839 a 1841. Estas participaciones de estos militares triunfantes, que son ejemplos de esta etapa que se llama primer militarismo en el Perú, se dio en un escenario de conflicto permanente, precisamente por llegar al poder. La idea independentista lo que nos marcó es cómo hacemos para gobernarnos nosotros mismos, pero lo que también destacó es que a pesar de este cambio, es que los apetitos del poder se acrecentaron, porque cada uno de ellos tenía su visión probablemente de Estado, de nación, pero para conducirlo ellos mismos. Cada uno de ellos se consideraba capaz de regir los destinos de nuestro país, de nuestra nación, cada uno por su lado. Entonces es una etapa muy difícil, muy conflictiva, que limitó y ralentizó, hizo muy lento nuestro desarrollo en los inicios de la República. Estamos hablando del siglo XIX, y especialmente
después de Agustín Gamarra también vienen los gobiernos de Ramón Castilla, Rufino Echenique, Felipe Santiago Salaverry y otros. Ese es el primer militarismo que nos trajo grandes problemas. Pero no solamente ello, como vamos a ver, apreciaremos que la sociedad peruana tenía una situación económica y social luego de la independencia muy particular. Veamos. Este es el mapa del Virreinato del Perú en 1810, que ya lo habíamos visto antes, que más o menos se configura como el mapa al inicio de la República. Después fuimos perdiendo territorios en la guerra con la Gran Colombia, donde perdimos gran parte de lo que ahora es Ecuador, Guayaquil, precisamente con la presidencia de la Mar, donde perdimos también y posteriormente los territorios cercanos a Colombia. En la parte amazónica también perdimos territorios con Brasil a través de un tratado, y bueno, posteriormente los territorios que perdimos en la infausta guerra con Chile. La geografía peruana y la economía tienen que ver con una costa, una región costera bastante árida y seca. Entonces, a lo largo del tiempo, esta situación geográfica especial va a tener que trabajarse bastante fuerte, porque las irrigaciones eran nuestro mayor problema. La falta de irrigación tecnificada, pese a la existencia de algunos ríos importantes en la costa, pero que determinaba que gran parte de este territorio y de esta parte regional tuviera inconvenientes para desarrollar. La sierra, una parte importante, la cadena de la cordillera de los Andes, donde se encuentran los picos nevados de toda esta gran cordillera, con la práctica de la minería, la agricultura y la ganadería y la agricultura de subsistencia. Recordemos también que en nuestra región, Ayacucho, tenemos una zona norteña bastante problemática por su bajo desarrollo de agricultura intensiva, por la geografía especial que tiene en la zona, por ejemplo, de Huanta, en las alturas de Huanta. La parte del sur, un poco más desarrollada, especialmente para la ganadería. La montaña o la selva, que es una zona oriental de características especiales, que en algún momento se explotaron en cierto momento de la historia a través del descubrimiento del caucho, algunos árboles que podían sacar una sustancia lechosa que sirvió después para la fabricación de neumáticos, especialmente para las guerras. El cultivo de coca, de hoja de coca, que en los últimos tiempos nos ha traído problemas. Y en la zona de Lima, el acopio de productos que vienen del interior y de la selva, especialmente como el café y las frutas, el azúcar especialmente, que llega del norte del país. Nuestra población, inclusive a inicios de la República, tiene una composición más o menos del 45% indígena, 15% criolla o blanca, remontándose a los días de inicio de conquista, a través de la llegada de esclavos negros y a través de la llegada también de trabajadores de los colíes, especialmente en el norte, asiáticos, y una población mestiza aproximadamente del 37%, que obviamente en nuestros tiempos este porcentaje ha crecido enormemente. Entonces, esta configuración, especialmente de las mayorías que no tienen acceso a elementos del poder, como los indígenas, la minoría negra, asiática y la población ampliamente mestiza,
ha generado al inicio de nuestra vida republicana unas brechas enormes relacionadas a problemas raciales, problemas de exclusión, problemas de subdesarrollo, problemas de conflictos entre estos representantes, estos grupos, que al interior de ellos se desarrollaban de manera cerrada, que evitaba en gran medida, al inicio sobre todo, el desarrollo a través de la movilización social. Es decir, por ejemplo, al inicio de la República, la población indígena, la población negra y la población asiática no podía tener de ninguna manera acceso a educación, acceso a cultura y diversificación de sus actividades productivas. Es la población mestiza que poco a poco empezó a adquirir cierta participación en actividades académicas, culturales, luego de bastante tiempo. Normalmente el grupo de los criollos es quienes accedían a los estudios, inclusive a ser partícipes del clero, de la iglesia, a llegar a estudiar en las universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de San Cristóbal de Huamanca, que se creó en el siglo XVII, 1677. Esa participación fue básicamente criolla, blanca, y en una medida muy reducida, mestiza, pero a partir de muchos movimientos, mucha presión social. Obviamente la población indígena no tenía ninguna posibilidad para este tipo de preparación y desarrollo, y por lo tanto la brecha social se había llegado a acrecentar, y es por eso que ahora nos preguntamos cómo es que nuestra idea de nación se ha decantado, cómo estamos ahora, qué nos pasó antes, brecha social, qué nos pasa ahora, todavía la tenemos. Son brechas muy grandes, muy fuertes, que nos impiden un desarrollo acelerado, dinámico, como se quisiera. Por eso es que también esto ha traído como consecuencia un gran centralismo en la capital y respecto del resto de regiones en el Perú, y también un centralismo en las capitales de las otras regiones respecto de sus zonas alejadas, de sus otras provincias, de sus distritos y especialmente de las zonas rurales. Este centralismo es el que ha traído grandes problemas también. Un ejemplo de lo que nuestros escritores nos muestran sobre este problema de brechas sociales es José María Arguedas, a través de su obra Los ríos profundos, de una novela de corte bastante indigenista y donde busca entender el universo, la cosmovisión de la persona andina, y esa falta de mirada a partir de las esferas de poder hacia nuestra población andina campesina, básicamente, a quienes nos miraban, por supuesto, como un universo distinto, una población, un pueblo distinto, alejado, normalmente discriminado y bastante lejano a poder amalgamar este concepto de nación con unidad. Hoy apreciamos un crisol de grupos humanos que nos reunimos con elementos comunes
pero todavía tenemos esa brecha de discriminación, esa brecha de falta de amalgamamiento entre nuestros pueblos. Entonces, Perú, después de la independencia, se aprecia que nuestro país ha sido destruido por causa de las guerras. La guerra de la independencia trajo bastantes conflictos sociales y problemas obviamente económicos. Entender la configuración de estas sociedades al inicio de la República nos va a ayudar a saber por qué hemos tenido estas condiciones en las que nuestro desarrollo social y económico han ido de manera bastante lenta. Falta de reservas nacionales y además acrecentado porque el Perú nace a la República con una deuda interna y externa muy grande por la guerra. Perú le debía a quienes colaboraron en la guerra contra España, especialmente ingleses. Perú le debía a nuestros libertadores, tanto del sur y especialmente del norte, el financiamiento de estas guerras de independencia nos abrió un forado enorme a la economía nacional, y la deuda interna también, porque quienes también financiaban el apertrechamiento y la compra de armamento para el ejército, para los ejércitos, conllevó pues a que el Estado peruano naciera con deudas también con nuestros compatriotas, terratenientes y personas que habían aportado para la causa libertadora. Entonces, como se aprecia en esta parte, ha traído como consecuencia pues, la necesidad de realizar préstamos extranjeros y una mayor ruina económica. ¿Cómo se financiaba el Estado? A través de los tributos, pero no los tributos que conocemos hoy día. Tributos relacionados a la producción, a la generación de utilidades, a la riqueza. No tributos por clases sociales, por ejemplo la contribución de los indígenas, quienes perdieron toda protección y que continuaban con el lastre de la colonia por el pago obligatorio de estos tributos que no se relacionaban a producción, sino a una condición social. Dicho esto, vamos a ver que al inicio de la República, estos símbolos de patriotismo trataban de formarse y de constituirse en una amalgama de unidad, en algo que nos busque reunirnos en un conjunto de valores, historia, costumbres, identidades que nos puedan representar. Entonces los símbolos de una nación en este caso son bastante representativos y precisamente constituyen elementos que deberían unir a los pueblos, y especialmente por la experiencia histórica. ¿Por qué consideramos los símbolos patrios importantes? Porque también nos remiten a nuestro pasado. Entonces esta experiencia histórica que se acumula con la compañía, el acompañamiento de estos símbolos, ayuda a recordar nuestros orígenes, ¿no? Los orígenes de las sociedades. Por ejemplo, en este caso, como ven acá, las banderas son parte importante de esta simbología, y sucede algo interesante porque al portarlas se pueden convertir en herramienta de valor en la guerra, porque nos ayuda a que esa identidad se transforme en valentía frente a conflictos con fuerzas extranjeras. Eso también nos otorga identidad. Eso ocurrió en la guerra con Chile, y a pesar de los grandes problemas que tuvimos, la existencia de este coraje, del valor de nuestras fuerzas, por ejemplo la campaña importante que realizó Andrés Avelino Cáceres en la sierra, en La Breña, la fuerza que a veces nos da las palabras de Francisco Bolognesi antes de la batalla de Arica, de que Arica o la plaza no se rinde y que peleará hasta
quemar el último cartucho. Es algo que nos recuerda que a pesar de la diferencia de fuerzas, de la inversión que había hecho Chile en sus fuerzas militares, a pesar de nuestras deficiencias y por supuesto producto en muchos casos de una corrupción terrible y las luchas internas que teníamos entre Cáceres, Iglesias y Piérola. Entonces, a pesar de ello, la bandera sirve como un elemento asociador y promotor de fortaleza, de coraje. Entonces, el portar esta bandera, como decíamos, se puede convertir en herramienta de valor en la guerra, pero también en la identificación de colectivos humanos y en poner en conocimiento de otros, de terceros, su origen. Acá tenemos la bandera nacional, al lado izquierdo, que es un símbolo que según ley todos los peruanos debemos portar, y especialmente en fiestas patrias. Este es el símbolo, así sin escudo, que podemos usar los ciudadanos y las familias para celebrar las fiestas patrias y exhibirla en nuestras casas. En segundo lugar está el pabellón nacional del Perú, que es una bandera civil que no se debe confundir con la bandera nacional usada desde 1825 hasta 1950, que fue una bandera distinta, donde se destacaba el sol radiante. La tercera bandera es la bandera de guerra del Perú, que es usada por los institutos militares. Esta cuarta, que es un símbolo utilizado en los buques de la Marina de Guerra del Perú. Y esta última, la quinta, que es el estandarte presidencial, que no se conoce mucho, no se identifica mucho. Estos son parte de nuestros símbolos que están relacionados a la bandera nacional. En la historia peruana, bueno, hemos tenido tres banderas creadas a partir de la llegada de San Martín. Esta primera, de 1821, con los Andes y por supuesto naciendo el sol cerca también y brillando hacia nuestras costas. Se dice que San Martín creó esta bandera a partir del sueño que tuvo en Paracas a los flamencos, a las parihuanas, y por eso la forma en diagonal de los campos de esta bandera, rojo encendido en los lados y en la parte superior e inferior el blanco. Posteriormente esta segunda bandera de 1822, que no tuvo mayor tiempo de vida, porque después en ese mismo año quedó dividida en tres campos verticales con el sol radiante. El sol radiante lo que representa es el nacimiento a la república, que también se utilizó como simbología en Argentina y Uruguay. Estos dos son otros símbolos también. Ambos son escudos nacionales que nacieron a la vida republicana. El primero de ellos es el primer escudo del Perú de 1821. Fíjense que la abigarrada posición de las figuras, tenemos animales auquénidos en los bordes, tenemos también el sol radiante, los Andes, tenemos una serie de banderas relacionadas a la guerra de la independencia. Las estrellas representan la lucha por la libertad. Sin embargo, este escudo no prospera, porque si se fijan, tal dibujo abigarrado de imágenes presentaba grandes conflictos para el bordado, y que este bordado sea llevado pues a nuestras banderas, a nuestros estandartes. Entonces
generaba un problema. Por eso que posteriormente se crea este escudo nacional, el escudo actual, con los tres campos, la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. Elementos que han representado, que representaron también al inicio la simbología de nuestras riquezas naturales. Ahora se ha puesto de relieve a raíz de la pandemia nuestro árbol de la quina, que en su momento fue un símbolo de la identidad nacional y que nos dimos cuenta que estaba en peligro de extinción y que podía darnos bastante uso favorable en el combate contra el COVID-19. Ironías de la vida, este símbolo nacional en la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Y la cornucopia, que como simboliza, da cuenta de una riqueza mineral, como era el oro que se fue gastando poco a poco al punto que la moneda que hoy tenemos no está sustentada en las reservas nacionales, porque las reservas se conservan en gran parte en oro. Sin embargo, este es el símbolo con el que hemos heredado de nuestra historia y que todavía representa esa identidad nacional. Y acá tenemos el tercer símbolo patrio, que es el himno nacional del Perú, y vamos a ver que este gran símbolo ha tenido bastantes cambios, al punto que por una decisión también del Congreso de la República, esta estrofa, la primera que está acá encerrada en el rectángulo rojo, se consideró por supuesto que era apócrifo porque no estaba contenido en la composición original de José de la Torre Ugarte, quien compuso las letras del himno nacional. Por ello es que obligatoriamente en los colegios, en las instituciones armadas, además del coro, debía cantarse una estrofa, y se eligió la sexta estrofa que está acá encerrada en el rectángulo verde, que es la que cantamos hasta el día de hoy. En realidad, el himno nacional ha sufrido también, así como la bandera y el escudo, ha sufrido variaciones. San Martín lo que hizo fue realizar una convocatoria a un concurso a los grandes artistas, compositores en nuestro país, justo en momentos en que en el Perú, a través de este fervor patriótico y del inicio de la fase decisiva de la lucha de la independencia, en el Perú y especialmente en Lima se cantaba un estribillo, y aparentemente ese estribillo habría sido esta primera estrofa. Sin embargo, cuando San Martín convoca a un concurso, se habrían presentado algunas composiciones para dotarle de un himno nacional a nuestra patria, y que aparentemente, en realidad, tal concurso, tal participación abierta y convocada a estos artistas no se habría dado al final, porque internamente ya San Martín y sus ministros habrían elegido la composición musical de José Bernardo Alcero con las letras de José de la Torre Ugarte. Ese himno nacional habría tenido, o llamado Marcha Nacional, habría tenido 6 estrofas en las cuales no se habría encontrado esta primera. Son investigaciones históricas que se han hecho. Entonces, nuestro himno en realidad ha quedado plasmado en estas 6 estrofas. Sin embargo, esta, la primera,
ha sido por ley dejado de lado para ser cantada, la sexta estrofa, al considerarse que la primera es apócrifa, que quiere decir que no era original de la composición de las letras de José de la Torre Ugarte. Vamos a apreciar un poquito para que ustedes puedan recordar cómo es que nuestro himno nacional se entona. Vamos a escuchar el coro y luego la sexta estrofa. Bueno, como se puede apreciar, todo el texto del himno tiene bastante relación, no solamente con la mirada libertaria, con el grito simbólico que realiza San Martín de libertad, libertad, no solamente con un elemento importante, por eso es que estamos viendo en los escudos, en el escudo anterior y en la primera bandera de San Martín, la base de los Andes, que forma parte de nuestra identidad también, especialmente geográfica, dominada por estas moles enormes que en su momento tuvieron capas de nieve blancas, y es por eso que el blanco es parte importante de nuestros símbolos, sino también un elemento de identidad religiosa, producto de la herencia colonial. Por eso se habla en la sexta estrofa también del Dios de Jacob, el Dios de Israel, y
a lo largo del himno también se aprecia esta identidad relacionada al culto religioso. Cuando se considera la primera estrofa como apócrifa, quiere decir inexistente porque no perteneció presuntamente a la primera composición que San Martín escogió, también uno de los cuestionamientos que se hace es que la letra dice: largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. La idea de libertad consideró que esta letra no correspondía a lo que había ocurrido en los hechos, porque antes de la llegada de la corriente libertadora del sur, de San Martín, y la del norte de Bolívar, existieron pues revueltas y rebeliones internas en el Perú, especialmente en el siglo XVIII, y también con los levantamientos de Francisco de Sela, Payardelle, otros patriotas. Entonces, lo que se considera como en silencio gimió no correspondería a lo que en realidad pasó, porque la opresión no conllevó, especialmente desde el siglo XVIII, a una sumisión del pueblo peruano, del pueblo patriota, en estas luchas. O sea, es decir, no se consideró solamente el inicio de las guerras independentistas a partir de la intervención de estas fuerzas de la corriente libertadora del norte y sur, sino a partir también de la propia intervención del pueblo peruano en Tinta con Tupac Amaru II, en Tacna con el grito de Sela libertario, y otros ejemplos de lucha libertaria. Entonces se considera por eso que esta estrofa no es representativa, además que no fue composición de José de la Torre Ugarte. Hay que tomar en cuenta que en el himno compuesto musicalmente por José Bernardo Alcedo, el coro fue modificado posteriormente. Este coro fue modificado por un compositor italiano, Rebagliati, y al final el himno nacional del Perú quedó posteriormente, mucho después, de la forma en que hoy se conoce y de la forma en que hoy se canta. Muy bien, pero es una parte importante de nuestra simbología porque lo hemos apreciado especialmente con las experiencias deportivas, que bueno, últimamente uno de los deportes masivos y populares por excelencia como es el fútbol, no nos había traído satisfacciones hasta la última clasificación en el año 2017 para el Mundial de Rusia del 2018. Fíjense que este himno ha sido uno de los más cantados, y por eso es que la barra peruana se consideró como la favorita dentro de las barras en el Mundial de Rusia del 2018, y precisamente es un símbolo patrio el que se puso en relieve en este tipo de gestas deportivas, además de otros símbolos también, no necesariamente símbolos patrios, pero sí símbolos de peruanidad, como las canciones de Contigo Perú, por ejemplo, de Polo Campos. Entonces son este tipo de elementos que hacen que se unifique el sentimiento, que se compartan valores, deseos, historia, y elementos que nos hacen intentar construir esta identidad y esta unidad a partir de lo que consideramos importante para la nación, para esta identidad nacional. Entonces, habiendo analizado estos símbolos patrios como elementos unificadores, vamos a irnos a lo que es la concepción de nación y los elementos de la identidad. Quiero que aprecien estos dos videos porque son parte importante de lo que es patrimonio nuestro. Fíjense en este primero.
Fíjense, en este primer video lo que vemos es que un elemento cultural importante que forma parte de la nación es nuestra gastronomía. Hace muchos años las manifestaciones culturales en el ámbito gastronómico en el Perú eran pues variadas, regionales. Por supuesto se compartía experiencias regionales para algunos tipos de comida, algunos platillos que han trascendido inclusive de región a región. Por ejemplo, la pachamanca de la zona especialmente andina, que es común a Huancayo, con su propio estilo por supuesto, Ayacucho, Andahuaylas, Sabancay, no sé si exactamente en Cusco, pero en todos los lugares hay una tradición de compartir ciertos elementos comunes. Cocinas bastante más interiores o intensivas, como la huatia, por ejemplo, que también forma parte de nuestra identidad. La comida del norte, con su variedad de ceviches, mariscos, pato, utilización, por ejemplo, de menestras en la combinación de los platos. Entonces, cada lugar, cada parte de nuestro país, en cada región, hay estos elementos que en algunos casos son comunes, en otros son bastante regionales, pero en otros casos estos elementos comunes, como el ceviche, han logrado un posicionamiento inclusive ahora internacional. Lo paradójico del tema es que mientras más internacional es nuestra comida, posicionándose inclusive por encima de la comida francesa, mexicana, la comida hindú, que es bastante apetecida en varias latitudes del mundo. A pesar de ese, o sea, lo que trajo ese posicionamiento al interior de nuestro país ha devenido también en un mayor costo-precio de nuestras expresiones culinarias en nuestras ciudades. Entonces se conocen ahora restaurantes que ofrecen comida peruana a nosotros mismos, pero con precios de mercado internacionales. Entonces esta paradoja, bueno, ha sido consecuencia de este éxito de la cocina peruana en el extranjero. Sin embargo, es importante destacar que esto también nos ha unido y nos ha hecho entender que hay bastantes elementos comunes en nuestra gastronomía que son usados a nivel nacional y también como parte de nuestra identidad frente a los otros, frente al extranjero. Este video, acá lo que quiero que revisen, también les estoy dejando el link en el PDF, pueden copiarlo y ponerlo cuando ustedes decidan en Google para poder apreciar el video de manera independiente. Este otro video es relacionado a nuestra cocina ayacuchana, por lo menos parte de la cocina ayacuchana, que es la que conocemos de manera cotidiana. Aquí lo mostramos. Por si acaso, lo que quería informarles es que este es un video realizado por unos chicos blogueros que se dedican a recorrer nuestras regiones peruanas para mostrar la diversidad culinaria.
Fíjense que en este segundo video y también en el primero que hemos apreciado con un elemento importante como es nuestra gastronomía para otorgarnos identidad, hay toda una serie de mezclas, fusiones que hacen ver que esta identidad se forma y se ha formado a lo largo del tiempo sobre la base de ese mestizaje. Ese porcentaje de mestizos que habíamos visto al inicio de la República, el día de hoy es un número enormemente grande. Es decir, todo ese mestizaje nos representa en cada uno de los patrones culturales que tenemos, tanto en patrón identitario de la religión, de los bailes, de las danzas, de la gastronomía, porque en especial en la gastronomía, esta se ha formado a partir de los aportes de diversas culturas. La cocina, la cocina china, por ejemplo, es parte importante de los insumos que han venido de fuera del Asia para darnos una identidad culinaria especial. Nuestro chifa es representativo no solo porque ha venido como patrones culturales chinos, sino porque acá en el Perú se ha amalgamado, se ha unificado y ha adquirido un nuevo valor. Y ese valor es el que nosotros destacamos. Si no, fíjense nada más la cantidad de restaurantes chifas que hoy en día están sufriendo, por supuesto, los embates de la pandemia, pero que están entregando vía delivery lo que nos interesaba comer antes de este fenómeno, antes de esta pandemia. El chifa y las pollerías, dos productos especialmente importantes de nuestra gastronomía, que no son otra cosa que fusión. El chifa especialmente. En el video que nos han mostrado nuestros amigos influencers, apréciese que en la visita a nuestra ciudad, Ayacucho, presentan este producto que también es de origen italiano, como las pizzas, con un marco musical identitario nuestro, que son los chapis, nacidos en Junín, en Huancayo, Chupaca, que me parece, pero que forma parte de nuestra identidad, con la chicha. Y la chicha no es otra cosa que un elemento o un conjunto de elementos fusionados, un mestizaje hermoso musical que es parte de lo que nosotros somos. Imagínense presentar una pizza con la música de nuestros chapis. Entonces, eso es fundamentalmente nuestra nación, ese conjunto de colores, sabores, de patrones culturales que se mimetizan con los aportes de diversos grupos, de diversas culturas, y que han formado parte también de nuestra historia y de lo que podemos ofrecer al mundo, porque lo que ofrecemos al mundo precisamente es esto, nuestra variedad. Entonces vamos a continuar con lo que viene, que además de nuestra gastronomía, ya es la discusión propiamente de entonces estos elementos, nuestros símbolos patrios, nuestra historia, nuestra gastronomía, patrones culturales. Acabamos de ver también estas imágenes de la Semana Santa ayacuchana, de nuestra comida, como el cuy, el puca, y también inclusive esta oferta que ya tenemos de los makis japoneses, la cultura japonesa que también ha influenciado en la nuestra. Entonces, ¿qué cosa entonces entendemos por nación? Porque si vemos que nuestros elementos son bastante plurales, bastante diversos, ¿qué es entonces nación? Fíjense que el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario español jurídico, nos dice que nación constitucionalmente es el pueblo soberano. Quiere decir un grupo humano independiente de otro que se conduce por un camino autónomo donde decide su destino, pueblo soberano.
Pero también nos dice que es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Quiere decir que una nación nos puede representar a un centro de poder, como el gobierno, y a ese conjunto de habitantes que son gestionados, administrados por este gobierno en su favor. Pero también nos dice en el punto 3 que es un conjunto numeroso de personas que reconoce una historia propia. Pues ya no se habla solamente de un gobierno que administra los destinos de un grupo de habitantes, sino también reconoce que hay una historia propia, un pasado común, y se identifica por sus hábitos culturales y un proyecto colectivo de vida en común. O sea, ya empieza a valorarse el tema de la trascendencia de este conjunto numeroso de personas. O sea, ya no solamente un grupo de personas que es regido por un centro de poder, sino también un grupo de personas que vive sobre las bases de una historia propia, nuestro pasado, nuestra forma de vivencia, nuestros hábitos culturales, pero también un proyecto de vida, o sea, hacia el futuro. Ese grupo humano numeroso, con centro de poder, con historia, con patrones y hábitos culturales, que también tiene un proyecto de vida, o sea, una mirada al futuro. Esa mirada al futuro es la trascendencia de la nación. Entonces la nación también comprende ese elemento trascendente del proyecto de vida. ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días, bueno, en las actuales circunstancias. Tenemos un gobierno, tenemos un centro de poder, tenemos autoridades, instituciones, de las que a veces renegamos, pero esa historia propia nos da una base para poder modificar nuestro destino y tener un proyecto de vida adecuado para nosotros. Y fíjense el punto 4 que dice, ya más refiriéndose al interés público, fíjense, la nación, que es la colectividad que ha alcanzado la integración cultural entre sus miembros. Esto ya es una parte que se refiere a la construcción firme, sólida de esta colectividad. Integración cultural, dice, entre sus miembros, en el transcurso de un proceso histórico común, y gracias a la cual goza de una capacidad de actuación y relación con otras colectividades internacionales, así como de una autonomía funcional interna garantizada por la identificación entre los individuos y la nación. Parece una tautología, ¿no? Un concepto de nación que está dentro de una idea de nación que está dentro del propio concepto de nación. Pero lo que el diccionario de la Real Academia desarrolla es toda una serie de etapas desde una más simple, una noción más simple, que es del pueblo soberano, aparentemente independiente, autónomo, la idea de un conjunto de habitantes regidos por un centro de poder, para posteriormente mencionar que es un conjunto numeroso de personas con historia, con pasado, presente y futuro. Eso es lo que nos dice, historia propia, hábitos culturales que gozamos hoy y un proyecto colectivo de vida en común, es decir, el futuro. Para luego decir que relacionado al interés público es una colectividad que ha alcanzado un estatus, dice, un estatus de integración cultural entre sus miembros, que tiene su base en un proceso histórico y goza de actuación más o menos independiente con relación a otras colectividades internacionales, que la diferencia, y una autonomía funcional interna, dice, garantizada por la identificación de los individuos entre los individuos y la nación. Pero fíjense que este último concepto ya habla de un estado de las cosas, o sea, un querer, un deber ser, una idea o un nivel a alcanzarse. Entonces esto nos hace preguntar, ¿y cómo estamos ahora nosotros? Tenemos una nación única, por eso vamos a ver qué preguntas nos vamos a hacer si podemos reconocernos como nación única. Hemos alcanzado identidad cultural entre los miembros,
integrarnos todos a partir de nuestras propias vivencias regionales, culturales. Nos hemos unido, nos hemos combinado, nos hemos fusionado y hemos logrado integrar culturalmente en base a todos los patrones comunes que tenemos a través de, por supuesto, este transcurso de este proceso histórico. ¿Cómo estamos? Entonces es algo bien difícil de reconocer, inclusive en varias naciones, por ejemplo como la alemana, la italiana, en las cuales estos problemas de integración cultural, si bien es cierto, se puede apreciar patrones y elementos comunes, tienen conflictos relacionados a esa falta de cohesión cultural. En nuestro país, ¿qué decir? Un conflicto claramente identificado entre el centralismo limeño y el desarrollo de las demás regiones. Ese es un conflicto, falta de integración. Un conflicto establecido y evidenciado en cada región con centros de poder regional e inclusive local, gobiernos regionales, gobiernos locales, municipales, que se diferencia de otros centros de desarrollo como son sus distritos, sus anexos, sus pueblos aledaños. Esa diferencia, el hecho de, esto es un tema de sociológico relacionado al racismo o a la discriminación, no necesariamente solo por raza, aunque se discute ese concepto de raza, eso lo vamos a ver quizá en otro momento, pero esta falta de integración es la que nos caracteriza, precisamente. Desde el nacimiento de nuestra república, desde por supuesto el desarrollo de nuestras culturas precolombinas, antes de la colonia inclusive, se trata de sociedades que han chocado, en algunos casos se han unido, en otros casos esa unión ha llevado a cierta convivencia, pero con niveles de conflicto. ¿Qué es lo que pasamos ahora también? Les hablaba de estas naciones, por ejemplo Italia tiene una marcada diferencia, problemas de integración cultural entre el norte, potentado, poderoso, económicamente fuerte, y el sur, con bastante pobreza, pero mucha riqueza cultural. Entonces, aún en estos países donde la idea de nación se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y hasta ahora tienen conflictos, imagínense el conflicto que tenemos nosotros. Entonces, quizá habrá que ver al final de esta sesión y con la lectura que nos va a poder ayudar, quizá ver la nación como un nivel de integración no resulta adecuado, porque el concepto de nación en realidad es un concepto dinámico que va desarrollándose a lo largo del tiempo, que va cambiando, que va transformándose. O sea, no necesariamente quizá nos desarrollemos en base a una cohesión integral de todas las culturas. Vivimos en conflicto, pero también con patrones que nos unen. Esos somos. Esos colores que chocan y en otros casos se combinan, eso es lo que somos. Entonces lo que viene ahora es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Es el Perú una nación? ¿El Perú es una nación? ¿Alguna vez lo fue? ¿Lo será en algún momento en el futuro? ¿Es un conjunto de naciones ahora? ¿O lo ha sido en el pasado? ¿O lo será? ¿Cómo lo ven ustedes? Por eso mismo, ¿cómo es el Perú? ¿Tendrá solamente una identidad nacional? ¿Tendrá varias? ¿Cómo podemos identificar las identidades a lo largo de nuestras regiones? ¿Por qué entonces hablamos los peruanos de identidad nacional como si fuera una sola?
¿Por qué esto no ocurre? ¿Por qué no la tenemos? Una identidad única. No es una sola, no es clara, es nueva. Esta falta de una identidad o la existencia de diversas identidades o los conflictos entre estas identidades, ¿desde cuándo es un problema? ¿Desde cuándo es un motivo de preocupación mental, intelectual? ¿Será desde la guerra con Chile? Fíjense que en alguna oportunidad la idea de considerarnos un pueblo que debía encontrarse unido se acrecentó bastante desde la guerra con Chile, porque nos preguntamos, llegó el conflicto bélico con Chile, ¿cómo nos encontró en la historia? Unidos, desunidos, con gobiernos en conflicto, con brechas sociales, acuérdense de los números de inicio de la República. Pero lo cierto es que el Perú entonces sigue buscando esa identidad desde hace muchos años, pero ¿quién la busca? ¿Nosotros, los gobiernos, con el conjunto de gobiernos, con nosotros mismos como pueblo? ¿Cómo buscamos eso? ¿Se da a través de normas? ¿Se da a través de leyes? ¿O es un proceso social que más bien va a generar nuevas leyes? ¿Las leyes van a producir cambios adecuados para lograr una integración? ¿O es esa integración la que viene a darse para luego ser reconocidas por nosotros? Esa es una pregunta que hasta ahora no se puede resolver, pero vamos a ir tratando de apreciar algunos conceptos importantes. Para esto es necesario que todos ustedes, chicos y chicas, lean este texto, que es de un historiador bastante importante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Osvaldo Holguín Cayo. Ese texto está colgado en la plataforma, lo pueden revisar, creo que son 12 páginas, y se titula Historia y proceso de la identidad de Perú, el proceso político social y la creación del Estado. Es un texto que lo vamos a discutir y al final les voy a dar las pautas porque hay ciertas actividades que necesito que realicen. Lo que yo he tratado de apreciar y a manera de una conclusión o de una visión particular, personal, es que la nación peruana se viene construyendo a lo largo del tiempo. Por supuesto, en realidad como un conjunto de naciones que tratan de construir o de reconocer elementos comunes en esta amalgama, como decía, y con un impulso especial luego de la independencia. Es decir, antes habíamos sido una colonia con grupos sociales totalmente separados, con grandes brechas de diferencias, pero con la guerra de la independencia logra un impulso. Es por eso que lo primero que se crea, si bien socialmente había diferencias enormes, los criollos, los mestizos, los indígenas, los negros, y posteriormente los chinos, pero esta guerra de la independencia logró darle un impulso, darle unidad. De ahí la creación de los símbolos patrios, la idea de elementos que nos permitan apreciar cosas comunes, como creo que era Dios, patria, Dios y patria, ¿no? Dos elementos aglutinadores, la religión y la concepción de lo que se considera patria, la tierra donde vivimos, nacimos y que nos forma un arraigo especial a un grupo humano con estos patrones culturales simbolizados en estos símbolos patrios, ¿no? Entonces, desde la guerra de la independencia se da este impulso donde los gobiernos intentaron darle unidad a un conglomerado poblacional que presenta muchas diferencias y diversidad. Entonces es a partir de los gobiernos de este primer militarismo que trata de darle unidad y
a través de estos símbolos patrios, buscar la cohesión frente a un objetivo común que era el enemigo español, el expulsar a los realistas de nuestra tierra, ¿no? Pero este intento, al ser difícil, no debe olvidar que son nuestras diferencias las que nos enriquecen. Eso por supuesto no se apreció al inicio de la República. Esas diferencias eran un hecho social rechazado por los grupos de poder. La existencia del indígena, de la población negra, de los inmigrantes minoritarios, y frente a esta élite de poder, en realidad era una situación de hecho que no era bien recibida por los criollos y ciertos grupos de poder que en algún momento después integraron los mestizos. Entonces, esas diferencias en ese momento no se apreciaban, no se apreciaba la riqueza de esas diferencias. Hoy lo vemos mejor que antes. Existen problemas de discriminación, por supuesto, en el día de hoy, pero hemos aprendido a notar poco a poco que esa variedad, ese crisol de patrones culturales, ese crisol de naciones, son las que nos enriquecen, que por tanto vivimos bajo la presencia de varias naciones que, por supuesto, aunque diferentes, tienen en común varios elementos de unidad. O sea, no veo por qué se tenga que buscar la unidad para lograr un conglomerado común, porque precisamente esa diversidad es la que nos da la riqueza. Sin embargo, hay elementos de unidad como los ejemplos gastronómicos, la historia que compartimos. Ojo que esta historia, este pasado, es doloroso, pero también gozoso. O sea, hay elementos históricos que nos hacen recordar que en algún momento hemos tenido enemigos comunes, pero también nos hace ver que hay aspectos que nos han hecho vivir placeres, que nos han identificado y que nos han fortalecido como pueblos. Entonces, tenemos la gastronomía, que es un elemento de disfrute, elementos gastronómicos que nos dan identidad. La historia que compartimos con la independencia es parte de un pasado de la que nosotros nos sentimos orgullosos porque, bueno, junto con las voces del pasado hemos gritado libertad. A veces eso hoy día no se puede entender, pero en su momento, allá por el siglo XIX, una voz libertaria era una voz de esperanza. Las cosas por las que lucharon en su momento, a pesar de las diferencias y brechas sociales, nos han heredado varios valores importantes. La libertad es un bien, no solamente es un valor, sino es un bien preciado. Entonces, ese pasado relacionado a la idea de libertad que se compartió con la guerra de la independencia ha transformado a los pueblos. Debió transformar a los líderes. En su momento los líderes que gritaron libertad después sometieron a su pueblo por los apetitos egoístas del poder. Pero lo que debemos rescatar de esa época es que ese grito de libertad hoy nos debe brindar mayores fuerzas para que el valor y el bien preciado que es la libertad lo podamos desarrollar de manera adecuada, elevada, y que nos brinde satisfacciones. Esa libertad hoy tiene otro significado, pero debemos recurrir a la idea del surgimiento de ese valor especial como es la libertad en su momento para poder aplicarlo hoy. ¿De qué debemos deshacernos? ¿De qué yugo debemos deshacernos?
nuestros egoísmos, nuestra corrupción. Tenemos enemigos comunes que pueden ser fácilmente y eficientemente destruidos por nuestra idea de libertad. Hay que sacudirnos de esas taras y esos males históricos que tenemos. Ese enemigo común es por el que debemos luchar a través de esta herramienta y valor fundamental como la libertad. Tenemos también otros elementos que nos han unido, como las guerras con nuestros vecinos. La guerra con Chile también exacerbó el sentimiento patriótico a pesar de la derrota. Creo que al margen del resultado y del cuestionamiento que se hace a nuestros líderes y gobernantes por ese resultado de la guerra con Chile, terriblemente mal conducida, pero nos ha logrado elevar gran parte de nuestra autoestima, porque se considera que las grandes hazañas, la consecución de grandes objetivos y grandes resultados se basa en nuestra unión como pueblo frente a un objetivo o adversario común. El conflicto ocasionado por Sendero Luminoso y el MRTA es otro elemento en la historia, otro ejemplo en el que hemos sido golpeados, pero que también hemos reaccionado para desterrar una guerra fratricida, un conflicto ocasionado por estas personas que han destruido a nuestro país. Este es un tema bastante delicado porque estamos hablando de un conflicto armado interno como concepto que se desarrolla en el derecho internacional humanitario. Hablar de conflicto armado interno no quiere decir desconocer que hubo un grupo armado que se levantó contra el Estado peruano y que las leyes penales nacionales lo llamaron terrorismo. Terrorismo es una forma de actuación vil, violenta y dañina de las propias redes sociales de un país. Pero al margen de la denominación que se le dé, lo que es cierto es que este tipo de conflictos, este tipo de violencia, ha desencadenado muchas divisiones y nos ha cerrado la mirada hacia lo que debemos hacer en realidad. Nos ha unido, sí, el hecho de que derrotado Sendero Luminoso, por lo menos militarmente, y el MRTA, lo que estamos apreciando es que ese objetivo de derrota militar de estos grupos nos ha unido como nación para fortalecernos, pero en algunos casos también ha exacerbado las diferencias y estas brechas sociales de las que hablábamos desde inclusive inicios de la República. Estas brechas sociales se han puesto en manifiesto ahora porque las diferencias, la pobreza de muchos sectores de nuestro país ha puesto en discusión y en debate que son insumos muy peligrosos. La pobreza en realidad es un insumo muy peligroso de cara al futuro, porque precisamente lo que genera este tipo de carencias es la posibilidad de que surjan nuevos conflictos de este tipo a partir de esa brecha insatisfecha, de esa brecha social, económica, de la que estamos padeciendo. Ahora con el COVID esas brechas se están incrementando.
lo que tenemos es un caldo de cultivo bastante peligroso que debemos tomar con mucho cuidado y mucha seriedad. No podemos dejarnos llevar por las diferencias de enfoque de cómo combatir estas brechas sociales. Las brechas existen, los problemas de pobreza y pobreza extrema existen, los problemas de ignorancia, de falta de acceso a educación de nuestra población existen. Entonces, ese debe ser el centro de nuestra atención. Pero si eso va a generar que las diversas opiniones o los diversos enfoques ideológicos, especialmente de los partidos políticos, nos divida, vamos a estar mal o quizá peor que antes, porque por lo que vamos a estar peleando es por decidir qué grupo político tiene la razón, en vez de conducir nuestros esfuerzos a aquel enemigo común, que es precisamente la pobreza. Por tanto, discutir ideológicamente sobre la forma de atacar esa pobreza, porque si un grupo dice, yo quiero combatir la pobreza mediante el socialismo o el comunismo, yo quiero combatir la pobreza bajo las leyes del mercado, si esas posiciones antagónicas solamente se van a enfrascar en discutir la forma de combatir la pobreza y mirando al otro como enemigo por sus posiciones ideológicas, no vamos a enfocarnos directamente en el problema. Y eso es lo que pasó hace varios años, antes de los años 80, de los 70. Ayacucho era mirado como una población, un departamento lejano a la capital, lejano a los grupos de poder, y cuando surge el conflicto y el periodo de violencia con Sendero Luminoso en Ayacucho especialmente, y el MRTA especialmente en la selva, entonces se dejó de ver al otro como un hermano cercano. Eso es lo que debemos evitar ahora. Por tanto, hay que enfocarnos en determinar cuál es el adversario común. Eso es lo que amalgama, eso es lo que genera un sentimiento de unidad al margen de nuestras diferencias. Otro ejemplo también de un elemento cultural que nos identifica como peruanos es nuestro reconocimiento internacional con Machu Picchu. Machu Picchu es un patrimonio hermoso, culturalmente hablando, en una región bella como es el Cusco, como maravilla del mundo. El postular a este patrimonio cultural, patrimonio histórico como ese es Machu Picchu, este santuario, como maravilla del mundo, nos unió también. Se llegaron a reunir desde varias posiciones grupos políticos y grupos, organizaciones culturales, empresa privada, asociaciones, municipalidades, para empujar ese carro que finalmente llegó a la declaración de Machu Picchu como maravilla del mundo. Otro elemento también unificador, las alegrías deportivas, que duda cabe que las hemos tenido, inclusive desde mucho antes. Acordémonos lo que pasó con los logros deportivos que nos dio el vóley peruano, ahora con el relativo éxito de la selección de fútbol. Estos son elementos que podemos identificar de modo que nos lo muestren como patrones comunes a los que aferrarnos cuando se trate de lograr unificación al margen de la diversidad. Por eso es necesario de todas maneras que se revise este texto luego de haber escuchado esta sesión de esta semana. No se olviden, ahí está el dedito señalando historia y proceso de la identidad de Perú, el proceso político y social y la creación del Estado. Es necesario que revisen este texto porque lo vamos a
discutir. Como imagen final, acordémonos que los patrones que tenemos en común, en el caso de nuestro Ayacucho, este santuario histórico La Pampa Equinoa, con el obelisco que representa la lucha de la independencia y la consolidación de la misma en 1824 con Antonio José de Sucre, es parte de lo que somos, es parte de lo que nos corre por las venas, con ese sentimiento patriótico que es un insumo importante también de la nacionalidad, de la identidad nacional. Tratemos de buscar elementos que nos hagan superarnos como personas en autoestima, en desarrollo, en proyecto de vida. Esas son las cosas que hacen a la nación fuerte, porque mientras tengamos diferencias y variedad, esas diferencias y variedad van a ser nuestro insumo principal, pero que van a complementarse con el sentido de unidad sobre esos elementos que compartimos: la comida, el baile, el éxito deportivo, el destierro de la corrupción, como parte importante también de estos elementos que nos unen. Muy bien, ahora quiero dejarles como actividades a cada uno de ustedes. Se les va a mandar en la plataforma estos materiales, además del video de esta sesión. Y las actividades importantes son dos. Primero, obviamente, es leer el artículo que les he mencionado: Historia y proceso de la identidad del Perú, el proceso político y social y la creación del Estado, por Osvaldo Holguín Cayo. Y vamos a debatirlo, a pedido también de ustedes, en sesiones de videoconferencia en vivo. El lunes 22, quiere decir que para estos días, por si acaso, para estos días deben haber leído y revisado este texto. Cada uno de ustedes va a desarrollar su parecer, a lo mejor uno hace un resumen, a lo mejor uno hace una pregunta interesante y debatimos sobre eso. Eso también es importante, los aportes o dudas o cuestiones que puedan tener, porque lo que se quiere es enriquecer la discusión sobre lo que ha pasado con el Perú y su proceso de identidad en la historia. Entonces, el lunes 22 de junio, presencialmente tenemos clase con enfermería tercero de la mañana, desde las 9 hasta las 11:25. La sesión de videoconferencia va a ser de 1 hora. Ya les he explicado por qué no puede ser más tiempo, porque o quizás va a ser un poquito menos, porque ocurre que el uso de datos y el acceso a todos los estudiantes resulta a veces una barrera. Entonces vamos a tener de todas maneras esta videoconferencia el día lunes 22 de junio de 9:15 a 10:15 de la mañana con nuestros alumnos de enfermería tercero de la mañana. El día miércoles 24 de junio vamos a tenerlo en el mismo horario de 9:15 a 10:15 con nuestros alumnos de agro tercero. El día viernes 26 de junio a las 3:15 hasta las 4:15 de la tarde con los alumnos de enfermería tercero de la tarde. Y de las 5:40 de la tarde a las 6:40 de la tarde el mismo día viernes 26 de junio con los alumnos de prótesis tercero. Esa es la primera actividad: leer el artículo, y lo vamos a debatir en videoconferencia en los días que les he mencionado. Y la segunda tarea, la segunda actividad es redactar un texto pequeño en el que se narre alguna historia corta del lugar donde vive. Cada uno de ustedes ha nacido en un lugar determinado o vive en determinadas partes de nuestra región, en el Urá, en Vilcajamán, en Vinchos, en varias de nuestras bonitas zonas que tenemos en Ayacucho. Pero esas zonas tienen historia, cada uno de sus lugares de origen o de vivencia, o hasta de adopción, tiene su historia, ¿no? Les han contado sus papás, los tíos, los padrinos, los vecinos. Hay historias de nuestros pueblos.
Hay una historia que nosotros lo hemos leído a través de los libros, desde la secundaria o desde el colegio y posteriormente quizá la historia, ¿no? La guerra con Chile, la guerra de independencia, los inicios de la república, inclusive estamos pasando videos de esa historia este, conocida por todos los peruanos, o por lo menos de referencia, pero en cada uno de nuestros pueblos también hay una historia. Esa historia que a veces no se conoce, o que se conoce regionalmente o localmente, esas historias son las que queremos que las compartan. Entonces, lo que tienen que redactar es un pequeño texto en el que ustedes narren alguna historia pequeña, corta del lugar donde viven. A lo mejor algún antepasado que ha realizado algún acto importante, algún hecho importante en el pueblo de donde viven. A lo mejor hace un par de años ha ocurrido algo interesante de contar, la historia de nuestros abuelos, cómo han vivido en el pasado, antes de que entre la tecnología. Antes los abuelitos se ponían a contar a los nietos en su regazo y les hablaban pues de, no sé, de historias del pasado, a lo mejor de historias sobrenaturales como fantasmas, condenados, aparecidos, no sé, tantas historias que nos cuentan nuestros ancestros y que son tradición oral porque se transmiten de generación en generación a partir de la narración, que nos hacen. Esas historias quiero que la redacten en un pequeño texto y me la hagan llegar a través del WhatsApp. En el WhatsApp, cada uno de ustedes me va a mandar este texto pequeño, la historia que sea de la que se trate, del lugar de donde viven o del lugar donde han nacido. No importa eso. Muy bien, nos quedamos en esta sesión hasta esta parte y nos vemos en la próxima sesión. Adiós, chicos.